a irnos, hermano, a la meditación de la palabra de Dios este día, vamos a hablar acerca de la circuncisión. La circuncisión, ese es el tema. Y quédense así sentaditos porque vamos a leer bastantes versos de las Escrituras. Vamos a leer bastante. En primer lugar vamos a leer, hermanos, el libro de Deuteronomio capítulo 10, verso 16. Así que esté rapidísimo, bastante rapidísimo con, hermanos, las Escrituras. Deuteronomio 10, 16. Si le cuesta, póngase a la par de alguien que pueda, para que le enseñe. Si no puede, quédese solo mejor. Deuteronomio capítulo 10, verso 16. Amén. Rápido. Dice la Escritura: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ahora vamos a leer Jeremías capítulo 6, verso 10. Jeremías 6, verso 10. Cuando lo tenga puede decir amén. Amén. Jeremías 6, 10. Jeremías 6, 10 dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que me oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa y no la aman. Ahora nos vamos a ir a Hebreos 9, capítulo 9, Hebreos 9, del verso 9 al 12. Hebreos, no me van a esperar a mí. Hebreos 9, del 9 al 12. Dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vamos ahora a leer Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Y luego vamos a leer Gálatas 6:15. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico, leamos el 3, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Hasta ahí. Ahora vamos a leer Gálatas 6:15. Gálatas 6:15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ahora vamos a leer 1 Corintios 7:19. 1 Corintios 7:19. 7:19. Dice: la circuncisión nada es,
y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Voy a seguir, no, hasta ahí. Ahora vamos a leer Génesis capítulo 15, del verso 1 al 21. Es todo el capítulo de Génesis 15. Vamos a irnos a Génesis 15. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 15 y verso 1. Vamos a leer todo el capítulo. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 15, verso 1. ¿Lo tiene? Amén. Dice entonces: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y le dijo que, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los camoneos, los eteos, los jereseos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Vamos a leer ahora Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 y verso 8. Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles está después de los 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 y verso 8. Capítulo 7 y verso 8. Dice, leamos aún el verso 6. Dice: y le dijo Dios así, que tu descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, bueno, hasta ahí, hasta el 8, hasta ahí nomás. Ahora vamos a leer
Génesis capítulo 34 y verso 14. Vámonos otra vez a Génesis capítulo 34 y verso 14. Y vamos a dejar ahí ponga ahí la marca, una marquita, algo, y lo mantiene ahí abierto. Ya lo vamos a leer. Bien, el tema de hoy es la circuncisión, y ese es un tema que está muy relacionado con lo que hemos estado hablando hace domingos atrás acerca del corazón. Y se recuerda que hablamos del corazón de carne y el corazón de piedra. Hoy el tema de la circuncisión es algo que está relacionado con eso, y estoy leyendo muchos versículos de la Biblia porque quiero aprovechar que estamos aquí juntos, usted se pueda enterar de lo que la Biblia dice. Estoy tratando de colectar todos los versos que hacen énfasis acerca de eso para explicar lo siguiente. Bueno, ¿qué es la circuncisión? La circuncisión es la separación del prepucio, que es la piel, que cubre el glande. El glande es con L, con el glande, que es el órgano sexual del hombre. Entonces, Dios hizo un pacto, fíjese, hizo un pacto. Bueno, antes de hablar eso también quiero explicar esto. La cerviz es la parte dorsal del cuello. Póngase usted su mano en la parte de atrás del cuello. Esa es la cerviz, ¿verdad? Esa es la parte de atrás, esa es la cerviz. Con esta parte de atrás, ¿verdad? Nosotros levantamos la cabeza, y eso en la Biblia, ¿verdad?, simboliza en muchas ocasiones como orgullo, significa como altanería, como rebeldía. Y también esa misma parte del cuello, la cerviz, ¿verdad?, nosotros podemos inclinarla y representa humildad, representa obediencia, representa también sumisión en muchas partes de la Biblia. Entonces, la circuncisión fue algo que Dios lo estableció por primera vez con Abraham. Abraham no estaba circuncidado en su órgano, y cuando hablo del Antiguo Testamento estoy hablando literalmente. No estaba circuncidado, y Dios hizo un pacto con él, ¿verdad? Ya hemos hablado acerca del pacto, y el pacto lo podemos interpretar como un convenio, ¿verdad? Con un convenio donde las personas que van a entrar en ese pacto, uno tiene responsabilidades, ¿verdad?, y el otro también tiene responsabilidad. Ambos se reparten responsabilidades. Entonces Dios hizo un pacto con Abraham, hizo un convenio con Abraham. ¿Cuál era la responsabilidad que Dios ponía sobre la mesa en ese pacto? La responsabilidad de Dios era de que Dios les iba a entregar a su pueblo una tierra que les iba a ser dada por heredad, por palabra de Dios. No iba a haber ninguna intervención del hombre, ninguna. Ahora, ese pacto que Dios estableció con Abraham por primera vez, donde le dijo que de su simiente nacerían muchas multitudes que conformarían una nación, y que una vez ellos hubieran crecido, fíjese, en primer lugar como nación, Dios entonces los guiaría, los llevaría hacia una tierra donde Él les daría por heredad. Entonces, como un convenio, como parte de ese convenio, Abraham tenía una responsabilidad, y la responsabilidad que Abraham tenía
era de guardar ese pacto. Entonces, la manera para guardar ese pacto era de que Dios le dijo: vas a ser circuncidado, y a partir de ti en adelante, todos los hombres, ¿verdad? Porque esta circuncisión es para los hombres. Todos los hombres serán circuncidados. Y como dice ahí la escritura, tendrán que ser circuncidados después del séptimo día, ¿verdad? Otra vez el número 7. Es decir, la circuncisión se practicaba en el día octavo después de haber nacido. Ahora, habían algunos casos, como por ejemplo, que habían personas adultas, y esas personas adultas también, ¿verdad? Eran circuncidados. ¿Para qué? Para poder pertenecer al pueblo de Dios. Entonces, una de las condiciones que, hermanos, había físicamente en el cuerpo de los hombres a partir de Abraham en adelante era lo que se conoce la circuncisión, que era la señal del pacto en su cuerpo, en el cuerpo del hombre. Ahora, eso, hermanos, quizás para nosotros hoy en día, ¿verdad?, no represente mucho, aunque la ciencia médica en un principio dio a conocer algunos beneficios de salud físicamente en el hombre al ser circuncidado, mas después con el tiempo trajo otros argumentos, y hoy en día pareciera que no es necesario, que sí lo puede hacer, no lo puede hacer. Pero bueno, eso es verdad, son opiniones de la ciencia. Pero volviendo a la parte espiritual, hermano, cuando Dios dio este mandamiento en el pueblo de Israel, esto era tan, pero tan, y quizás no me quede tiempo para enseñarles algunos versos, hermanos, para que viéramos lo grande que era para los judíos, hermanos, los hombres judíos, ser circuncidados. Es decir, para ellos era, hermanos, era una señal en su cuerpo de que estaban bajo el pacto de Dios que se le entregó a Abraham, y que ellos pertenecían a la nación de Israel. Hermanos, cualquiera extranjero, ¿verdad?, que viniera de afuera y que quisiera pertenecer, ¿verdad?, quisiera alcanzar las promesas de Dios o pertenecer al pueblo de Dios, si era hombre, tenía que ser circuncidado. Y como lo habíamos visto hace unos días atrás, sí se celebraba la Pascua. La Pascua la celebraban solamente los que eran circuncidados. En otras palabras, solamente los que eran parte del pueblo de Dios. Ningún extranjero que no fuera circuncidado podía celebrar la Pascua. ¿Por qué razón? Porque Dios la había prohibido. Entonces, hermano, para los hombres judíos, hermano, israelitas, que formaban el pueblo de Dios, para ellos era un gran honor, un sumo honor, fíjese, tener la circuncisión en su cuerpo, porque eso lo decía todo. Ellos no tenían que dar ninguna explicación, no tenía que hacer absolutamente nada. Simplemente con la circuncisión en su cuerpo, eso representaba y lo decía todo. Este hombre, o este muchacho, o este anciano, o este niño es parte del pueblo. ¿Por qué? Porque ahí está la marca en su cuerpo, en su miembro sexual, la circuncisión. Entonces, Dios, hermanos, tenía planes, ¿verdad? Tenía planes. Y uno de esos planes, me imagino yo, que, hermanos, el hombre veía esa circuncisión practicada en su cuerpo todos los días. Ahora,
¿Qué quería decir eso? Que ese hombre o esos hombres todos los días tenían en su memoria, en su recuerdo, que ellos formaban parte del pueblo santo y escogido de Dios. Entonces Dios, con esa marca física en su cuerpo, hermanos, dejó plasmado que para poder, hermanos, ser parte del pueblo de Dios, se tenía que tener, hermanos, o se tenía que haber practicado la circuncisión en esa persona. Ahora, aparte de eso, la circuncisión era mandatoria para los recién nacidos a la edad del 8º día después, ¿verdad?, de haber venido a este mundo. Entonces, prácticamente, fíjese, prácticamente la persona no tenía voluntad propia a esa edad como para decir, hey, yo no quiero ser circuncidado, sino que, hermano, se hacía la circuncisión por voluntad de ¿quién? Por voluntad de los padres. Entonces, hermanos, ¿qué está representando eso? Fíjese bien, la Pascua, ¿cómo es que se celebraba la Pascua? La Pascua se celebraba por familia, hermanos, y Dios en su palabra, fíjese, por ejemplo, en aquel caso, hermano, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, muy conocido, donde, hermanos, Dios le confiere a un miembro de la familia para que crea en el Señor y que los demás miembros de la familia vengan los caminos del Señor por, hermano, la influencia de un miembro en ese hogar. Así como, hermano, ocurrió en el libro de los Hechos de los Apóstoles, así ocurrió también, hermano, en la Pascua, cuando se celebró la Pascua en Israel. Y así también, hermano, ocurrió, se recuerda, ayer estuvimos viendo, hermanos, el diluvio, ¿verdad? Una historia interesante del diluvio, hermano, y Dios los escogió por familia. Entonces Dios, hermano, al escoger, fíjese, a sus padres, para que sus padres decidan de que todos sus hijos varones que nazcan en ese seno familiar tendrán que ser circuncidados. ¿Para qué? Para que como familia pertenezcamos todos al pacto y a las promesas que el Señor nuestro Dios nos había entregado, decían los judíos. Entonces, cuando esos hijos, esos varones crecían e iban a formar parte, fíjese, de otras familias, se iban a casar con otras mujeres, entonces, hermano, la promesa de Dios, fíjese, iba de familia en familia, en familia, en familia, en familia, en familia, se transmitía de familia en familia hasta alcanzar a toda la nación bajo un mismo pacto. ¿Cuál era ese pacto? Vuelvo y lo repito. Era de que Dios, hermano, le multiplicaría a Abraham su descendencia, y una vez que se multiplicaran y fueran grandes como una nación, hermano, les entregaría su tierra para habitar. Ahora, ¿dónde fue que Israel se multiplicó? Se multiplicó, hermano, en la tierra de Egipto. Ahí Israel, hermano, se engrandeció como una nación, y ahí fue donde el faraón dijo: entonces, estos han crecido como una nación, y ya siendo una nación, ya teniendo una multitud, pues ellos se lanzan con nosotros, nos acaban y nos quitan la tierra. Entonces, antes que ellos se lancen sobre nosotros, pues nosotros nos lanzaremos sobre ellos y los haremos esclavos. Y ahí fue donde ellos estuvieron esclavos por 450 años, hermano. Pero durante ese tiempo de esclavitud, Dios se estaba moviendo a espaldas de los egipcios. Estaba haciendo ¿qué cosa? Estaba multiplicando su pueblo como se lo había prometido a Abraham. Entonces, ese es, hermano, el trasfondo que hay, hermano, con la circuncisión. Pero ahora espere. En el Antiguo Testamento, fíjese, en el Antiguo Testamento, y aquí tiene que entenderme esto, y muchos que no lo entienden se deslizan y caen en unos errores doctrinales. Pero mire lo que le voy a decir. En el Antiguo Testamento,
y el libro de Hebreos habla muy claro acerca de eso, y leímos una porción del libro de Hebreos. Dice que en el Antiguo Testamento se hacían muchas cosas, como rituales, como vestimentas, como comidas, como prácticas, pero, fíjese, y aquí está la clave, pero eso era un símbolo de lo que vendría en el futuro. Y ahí leímos una frase, es decir, eso era un símbolo hasta que permanecería hasta que viniera el tiempo donde todas las cosas serían reformadas. Ahora, ¿cuál fue ese tiempo? ¿Y cuál fue el momento cuando aquello que era simbólico se dejaría de practicar? Porque entonces ya no estaríamos con simbolismos, ahora estaríamos viendo las cosas con claridad. Ahora, ¿en qué momento fue? Fue cuando vino el Señor Jesucristo. Todo lo que Israel hizo, todo lo que usted ve en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Juan el Bautista, todo era prácticas, rituales, comidas, eran simbolismos que representaban lo que vendría con el nuevo tiempo al aparecer el Hijo de Dios. Entonces, dentro de muchas cosas que se practicaron en el Antiguo Testamento y que hoy en el tiempo, cuando el Señor vino, en el tiempo de la iglesia, ya no se debe de practicar, una de esas cosas, hay muchas, pero una de esas cosas es esto: la circuncisión. Ahora, la circuncisión en el Antiguo Testamento representaba, fíjese, y aquí está el mensaje, he dado una gran vuelta y aquí está el mensaje. La circuncisión en el Antiguo Testamento, Dios lo dejó para que Israel lo practicara. Fíjese bien, lo practicara. ¿Qué cosa? La circuncisión. Y mire qué tan grave era, que quien no practicaba la circuncisión, esa persona tenía que ser expulsada de la nación de Israel. No podía contarse como un ciudadano o como un miembro de la nación del pueblo de Dios. No podía contarse, tenía que ser circuncidado. Y alguien, bueno, y lo vamos a leer, yo creo que voy a tener que hablar una segunda parte de la circuncisión, si no lo voy a poder terminar. Pero le voy a dejar el mensaje para que con esa idea usted entienda lo básico, y después continuaremos explicando en el siguiente mensaje. Pero mire lo que le voy a decir. La circuncisión era algo tan arraigado en el pueblo de Dios por mandamiento de Dios, que juntarse con los incircuncisos, o sea, cuando digo incircunciso es que no es circuncidado, juntarse con los incircuncisos, eso era tan degradante, tan vergonzoso, tan humillante, andar con personas incircuncisas. Eso era una gran ofensa. Eso era una gran, pero grandísima ofensa, que un circunciso se juntara y hablara. Fíjese bien, le estoy hablando en lo literal. No me va a quedar tiempo para explicar lo que representa en lo espiritual, eso lo vamos a ver en el siguiente mensaje. Pero en lo literal, un circuncidado
juntarse con un incircunciso, eso era una vergüenza en su máxima expresión para los judíos. Para ellos es un gran honor ser parte del pueblo de Dios, y para ellos es una gran vergüenza estar excluidos, fíjense, dos cosas: del pacto de Abraham y de la ley de Moisés. Para ellos es una gran vergüenza. Entonces, el simbolismo, fíjense, Dios dejó, hermanos, en Israel que se practicara literalmente, físicamente, en todos los hombres la circuncisión. Porque cuando viniera el Hijo de Dios, el Señor iba a revelar, aquí le estoy entregando el mensaje, iba a revelar el significado simbólico que había en esa práctica. ¿Me entendieron? No se lo vuelvo a repetir porque ya se me fue. Pero lo tuvo que haber agarrado, si no, oiga el mensaje de nuevo. Ahora, fíjese bien, Dios dejó esa práctica desde Abraham, todos esos años y años y años, siglos y siglos, lo dejó. Mire, se mantuvo calladito, no reveló el significado, no lo reveló. Lo vino a revelar, ¿sabe cuándo? Cuando vino el Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo fue circuncidado. Fue circuncidado. Ahora, mire cómo el Señor, hermanos, mire las tácticas que Dios ocupó. Dios les entregó a su pueblo los mandamientos. Ahora, para que alguien viniera y reformara todas esas cosas, como dice la Escritura, estoy ocupando un término que dice la Escritura, reformara todas esas cosas, estoy ocupando el término en castellano, la versión 1940, posiblemente otras versiones digan otra palabra diferente, pero la 1940 dice reformar. Entonces, hermano, para poder reformar todas esas cosas, fíjense, tendría que venir alguien, introducirse y entrar a ese pacto para que una vez estando adentro pudiera hacer los cambios correctos. Entonces Jesús nació, en pocas palabras, bajo la ley, bajo todas las ordenanzas. Fíjese, el Señor cumplió al pie de la letra todas las ordenanzas y los mandamientos de la ley de Moisés, para que una vez estuviera adentro, ahí lo iba a reformar él todo. Entonces, ¿cuál fue? Fíjese, ¿cuál fue? Se lo voy a decir. ¿Cuál fue el significado de la práctica que era un simbolismo de la circuncisión desde Abraham hasta el Señor Jesucristo? ¿Cuál fue el significado de esa práctica? Bueno, voy a decir esto con todo respeto. Sexualmente hablando, tendrán ahí sus argumentos. Médicamente, científicamente hablando, tendrán sus argumentos. Pero yo le voy a mostrar el significado que tenía de parte de Dios al permitir esa práctica en su pueblo durante ese periodo. Bueno, lo que representaba era esto. Deuteronomio 10:16. Dice un verso en el Antiguo Testamento. Dios lo reveló, pero no dijo nada. Se quedó callado y ya no lo volvió a repetir. Lo volvió a repetir allá por Jeremías, más adelante. De los tiempos de Moisés a los tiempos de Jeremías hay un gran tiempo. Y Dios lo dio 2 veces. Y no hizo, como decimos nosotros, no hizo mucha bulla. Pero el pueblo no lo logró percibir. Percibió, sí, es un mandamiento de Dios, sí, hay que practicarlo,
Y ahí está la diferencia. Pero en esa práctica, ¿qué hay? ¿Qué hay en esa práctica? Hay un misterio que Dios lo tiene que revelar. Bueno, lo reveló 2 veces y no lo agarraron. Hay un misterio porque Dios está permitiendo que todo hombre, todo padre de familia esté circuncidado y que sus hijos varones que nazcan en su familia sean circuncidados para pertenecer al pueblo de Dios y estar bajo el pacto, fíjese, bajo el pacto abrahámico, bajo el pacto de Abraham, a quien Dios le entregó las promesas. Ahora, Dios, hermano, le habló a Abraham y le entregó la promesa, y Abraham era incircunciso. Y después que le entregó, Abraham se circuncidó y a partir de ahí circuncidó a Isaac, ¿verdad? Isaac fue el hijo de Abraham. ¿Quién fue el hijo de Isaac? Jacob, hermano, fue circuncidado. ¿Y cuáles fueron los hijos de Jacob? Los patriarcas, los 12 varones, ¿verdad? Fueron circuncidados, y luego los 12 varones, cada uno representando una tribu, circuncidó a toda su tribu en adelante. Entonces toda la nación circuncidada bajo el pacto. Ahora, ¿qué representaba entonces la circuncisión? Y ahí sí, voy a finalizar. Deuteronomio 10:16 dice que así como fíjese, se desprende la piel, es decir, se desprende el prepucio, se desprende la piel del glande, simboliza lo siguiente. La piel representa, bueno, la piel es de carne, y en la carne, ¿qué cosas hay en la carne? En la carne radican las enemistades, los pleitos, las rencillas, los odios, las borracheras, el orgullo, la hechicería, y ahí va toda la lista negra. ¿Dónde radica? En la carne, en la piel, en el prepucio. Y el glande, ¿qué representa? Representa el corazón. Entonces, Dios está diciendo, con la circuncisión, quiten de su corazón, saquen de su corazón todas aquellas obras de la carne que no son de mi agrado, dice el Señor. Ese es el significado. En el cuerpo del hombre, Dios dejó una marca, la circuncisión. La mujer no se salva. En la mujer, Dios resalta la virginidad, y hablaremos de eso otro día. Estamos hablando del hombre, la circuncisión. Entonces, Dios le dice y les revela aquí en Deuteronomio 10:16: circuncidad el prepucio, que es las obras de la carne, de vuestro corazón. Separen. Circuncidar es separar, ¿verdad? Quirúrgicamente, médicamente hablando, se separa la carne del glande. Entonces, separen de su corazón, porque esas obras de la carne en el corazón de nosotros nos contamina, y al estar contaminados, nosotros no podemos formar parte del pueblo de Dios. Podemos estar con el pueblo de Dios, pero no podremos formar parte del pueblo de Dios. Se podrá escribir y anotar su nombre, pero eso es aquí en la tierra. Pero allá en los cielos hay otro libro donde ni yo ni usted tenemos acceso a escribir o a borrar. Solamente aquellos que han
separado hombres y mujeres que han separado las obras de la carne de su corazón. Es decir, que tienen un corazón circuncidado de toda la inmundicia de este mundo. Le entregué el mensaje. Eso es todo. Ahora, hubieron, hermanos, ¿verdad? Y voy a finalizar con esto. Hubieron muchos problemas. Y vamos a hablar de esos problemas porque también hoy en día en nuestras iglesias ocurre ese problema. Ocurre ese problema. Y es fuerte ese problema. Es bien fuerte ese problema. Y por eso vamos a hacer la segunda parte para hablar de esos problemas. Pero ahorita no hay ningún problema y le entregué el significado, ¿verdad? Del propósito por el cual Dios dejó la circuncisión, la circuncisión en su pueblo Israel. Pero hubieron problemas porque cuando vino el Señor, hermanos, y me gustó una palabra que un hermano dijo ayer, ¿verdad? Mientras estábamos en nuestra reunión. Termina una temporada y comienza una temporada nueva. Cuando el Señor vino, terminó el Antiguo Testamento y comenzó el Nuevo Testamento. Nace la iglesia en el Nuevo Testamento con la venida del Señor. Y al haber tres pueblos diría yo. No, dos pueblos. Los judíos de nacimiento y los gentiles que se convirtieron al Señor y que no eran judíos. Entonces, los que eran, ¿verdad?, judíos y que estaban circuncidados, miraban a los de la iglesia y les decía: mire, nuestros hermanos judíos nos decían a nosotros: hombres incircuncisos, uy, ¿cómo ustedes se atreven a adorar a Dios? Y hubo tremendo problema. Y los que se convertían al Señor, fíjese, mire, y los que se convertían al Señor y que eran judíos, se ponían de tú a tú con la iglesia, con los gentiles, y le decía: ustedes no saben quién soy yo. Yo soy un circuncidado. Para ellos era un gran honor. Entre ellos estaba, quizás no lo conoce, pero allá lo dijeron, sí lo conoce, Pablo. Y él decía: conforme a la ley, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Mira, bien legalista. Y respecto a la ley, celoso de Dios. Conforme a la iglesia, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la doctrina, fariseo de fariseos. Pero después dice: todo lo que yo tenía por alto lo tengo por basura cuando el Señor se reveló a mi vida. Mire qué bonito. Entonces hablaremos de esos problemas que hubo en la iglesia el siguiente domingo, porque son los mismos problemas que también nosotros tenemos en nuestras iglesias. Así que, hermano, amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Dios les bendiga. Amén. Gracias. Estamos despedidos, hermanos. Hagamos una oración para quedar despedidos. Señor y Padre, gracias te damos por tu misericordia, por tu fidelidad. Te rogamos, Señor amado, que seas tú trabajando en nuestros corazones para poder, Señor amado, con tu ayuda, con la ayuda de tu Espíritu Santo, separar todo aquello inmundo de nuestro corazón que nos contamina, para que nosotros tengamos un lugar agradable para que tú mores y tomes control de nuestra vida estando en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén.